¿Por qué elegí El Salvador del Mundo? Esta obra se reconoce de Leonardo, pero tuvo un problema para certificar su autoría terrible. Si se fijan, acá hay una esfera de vidrio. Y eran tan profundos los conocimientos de Leonardo que esa esfera de vidrio no está reflejando las leyes de la óptica que conocía Leonardo. Entonces, varios expertos en arte negaban la autoría de Leonardo da Vinci de esta obra, y eso eran varios millones de euros de diferencia entre algo pintado por un discípulo o alguien apócrifo en lugar del mismo Leonardo. Finalmente se determinó que la obra era de Leonardo. ¿Qué significó acá? Posiblemente algo alegórico con el espíritu, el hálito de vida, o vaya a saber quién. Eso hoy en día los expertos en arte todavía no lo han definido. Y lo otro que tiene de extraño es que, siendo una Italia católica, y él, Leonardo, siendo católico incluso hasta en los últimos momentos de su vida, Cristo tiene la posición de los dedos de los cristianos que buscan el conocimiento, los gnósticos. Pero lo curioso es que el dato que hizo dudar de la autoría fue el profundo conocimiento que tenía Leonardo de la óptica. En esta otra obra, que es un poco posterior, fíjense que la criatura que debía estar mirando el pecho de la madre mientras se alimenta, está mirando al espectador. Cambia totalmente el foco de la obra. La obra no es más hacia un ser que no existe, es hacia un ser humano que es el espectador. Ese es el humanismo renacentista. Y lo mismo sucede con San Juan Bautista, en donde se puede ver que todavía Leonardo no aplica sus conocimientos de la estructura fisiológica, los músculos y cómo quedaría flexionado el brazo, señala el cielo, pero le está hablando al espectador, le está hablando al que va a ver a la obra. Sí, las obras cambian radicalmente, no son más figuras que están transmitiendo nada en una pared, son figuras que intentan comunicarse con el espectador, con el ser humano. Ese es el humanismo renacentista. Y van a notar que elegí todas obras de Leonardo que no son muy conocidas, para no caer en la típica última cena, en donde uno encuentra la razón áurea y hace un montón de cuentas y saca un montón de conclusiones muy interesantes, pero que son comunes. Me interesó mucho la adoración de los magos, que la pidieron los monjes de un monasterio, y Leonardo no la terminó por mucho tiempo, por eso todas las versiones están bastante decoloridas, y se dice que el mismo Leonardo se pudo haber retratado en este lugar como si fuese un forastero. Pero comparte con la última cena la diversidad de sentimientos, el torbellino de pasiones, la madre con la criatura y todos que se acercan para observarlos. Pero ¿cómo hacía esta obra Leonardo? ¿Hacía un borrador? No, aplicaba matemática, aplicaba proporciones, aplicaba los principios de la arquitectura romana, el arco romano. En todos lugares de la obra son estructuras que perfectamente pueden existir. Anterior a esto, ustedes se fijan en cualquier obra pre-renacentista, las estructuras difícilmente se sostuviesen porque no respetaban las leyes de la física estructural. Tal es el punto que la obra previa lleva todo este boceto lleno de líneas, lleno de puntos de análisis, puntos de fuga, los arcos grecorromanos que sostienen las escaleras. Esta escalera perfectamente la podemos encontrar en alguna de nuestras casas. Sobre ese boceto recién
es donde empieza a hacer la obra. Y acá me tomé la libertad de hacer un análisis propio. Existen varias anunciaciones. Todas comparten algo, que es el ángel que le anuncia a María que iba a ser la madre de Cristo. El ángel hincado, la Virgen trabajando en una especie de telar. Pero ¿cómo hizo esto Leonardo? Esa es la pregunta que me motivó. No encontré en ningún libro, como está en la Adoración de los Magos, de qué manera trazaba las perspectivas, las líneas, los puntos de fuga, las sombras, las luces, para ver cómo se veía. Pero en algunos de los cuadernos, que ustedes recordarán que se llaman códices, estaba esta obra, esta forma que decía cómo apreciar bien un objeto. Si uno está mirando desde este lado, los rayos de luz hacen esta trayectoria, si estoy viendo ese punto D, y si me paro frente a la obra, ese es el punto que sería del infinito, el punto de fuga. Lo superpuse y noten ustedes cómo perfectamente las líneas que teóricamente Leonardo había diseñado para una visión perfecta de una obra de arte, las aplica en su propia obra. Cómo el ángel descansa en uno de los lados del triángulo, la Virgen en otro, el punto de fuga central y cómo se ven las cosas independientemente del ángulo del observador. Pero no solo eso, en los códices también hay química, hay estudios del color, cómo se propaga el color, cómo se aprecia el color, las combinaciones del color. Un estudio sistemático, científico, hecho por Leonardo da Vinci hace 500 años. En esta obra habla sobre la forma que tienen los colores y las apreciaciones que se hacen en diferentes ángulos de visión. En la obra que me parece, humildemente, que más se aplica es en San Jerónimo Penitente. Esta obra la hizo ya cuando estaba entrado en años. Algunos dicen que se reflejaba a él mismo porque sufría una gran decepción, porque al ser hijo ilegítimo no tenía lugar en las cortes de los señores renacentistas, no conseguía los cargos que deseaba y además para tener un taller grande había que producir mucho, había que tener gente que hiciera copiados, que hiciera obras, sus discípulos tenían que trabajar mucho para poder mantenerse. En esta obra, fíjense que la gama de colores es muy parecida, sin embargo, se distingue perfectamente a San Jerónimo desde cualquier punto de vista y hay algo que es llamativo. La piedra con que golpea su pecho no lo hace en cualquier zona, lo hace en donde hay órganos nobles, donde Leonardo, por sus estudios, sabía que estaba el corazón, que estaban los pulmones. No lo hace en cualquier lugar del pecho. ¿Qué pasa con el espacio? Esta obra, que seguramente todos conocerán, que es El nacimiento de Venus, de Botticelli, una obra maravillosa, pero poco realista. Realmente, si tuviésemos que recomendar a un señor que deseaba comprar esta obra, yo diría que la gente flota en el aire sin ninguna referencia, que la pierna está superpuesta de la doncella que abraza a al hombre, que esta otra no parece estar apoyada en ningún lugar y sobre todo no hay diferencia de profundidad entre estos personajes y Venus. Para eso, Leonardo hizo intensos estudios de perspectiva. Trabajó con una cámara oscura, una de las primeras cámaras oscuras de la historia, que fue la precursora de la cámara de fotos. Fíjense ustedes cuántas cosas que usamos hoy en día
les mencioné a partir de las obras y unas poquititas obras de Leonardo. Hizo estudios detalladísimos sobre las sombras, sobre cómo la sombra incide sobre el objeto, sobre cómo se construyen las sombras, las penumbras, y sobre todo, porque a partir de las sombras tenemos información 3D. Entonces, ¿cuál fue la genialidad de Leonardo? Crear efectos 3D en un relieve plano. Lo hizo con estudios de perspectiva, con sus famosos puntos de fuga, y sobre todo porque fue uno de los primeros en utilizar pinturas al óleo. Antes se utilizaban pinturas con huevo que no daban tiempo al pintor a hacer demasiados detalles y tenían que mezclar mucho blanco y negro para dar sensación de profundidad. En cambio, mezclando los tintes con aceites, les daba el tiempo suficiente para dar esos detalles de sensación y de perspectiva. Y había tintes tan caros que encontré en uno de los estudios que se usaba un azul ultramarino de Afganistán que era más caro que el oro. Y fíjense ustedes la diferencia entre la Virgen, el Niño, Jesús y Santa Ana. Esta obra, además de que está llena de vida, la luz baña por completo, hay una perfecta diferencia entre el Niño, Santa Ana y la Virgen, y el cabrito. El fondo está lejos y el árbol tiene distancia. Eso se logra con los estudios de óptica y con la pintura al óleo. Y cerrando la charla, para no abrumarlos, porque realmente la vida de Leonardo fue excesivamente prolífica, en el año 2000 me encargaron un trabajo sobre la historia de las máquinas de calcular. Y uno podría pensar que la primera fue la Pascalina, de Blaise Pascal, o los huesos de Napier, de John Napier, del cual derivan los logaritmos. Sin embargo, encontré que la primera máquina sumadora fue diseñada por Leonardo y está en uno de esos códices, en el Códice Atlántico. No hay evidencia de que la haya construido, pero en el año 59, gente de IBM la construyó y funciona. Es una verdadera máquina de sumar a partir de los diseños del Códice Atlántico. Para cerrar, la ciencia y el arte tienen formas de expresar la naturaleza. Los físicos, los ingenieros, los químicos, los matemáticos, lo hacemos a través del lenguaje formal, a través del lenguaje técnico-científico. Los artistas lo hacen a través de los sentimientos, a través de las emociones que intentan transmitir. En esto, lo que les quiero decir es que el Renacimiento introdujo en las obras de arte un público al cual estaban destinadas las obras, que no era un simple público espectador, era un público que tenía que recibir un mensaje, como el mensaje de Juan, como el mensaje que quiso dar Leonardo. Y además, aparecen los cielos cambiantes, esos cielos cambiantes que más adelante van a ser estudiados a fondo por Newton y que iban a permitir entender la mecánica celeste. A mi humilde parecer, nos va a llevar mucho tiempo entender toda la producción de Galileo. ¿Por qué? De Leonardo, perdón. De Leonardo. Sí, soy un hincha fanático de Galileo, pero bueno, de Leonardo. Para el mes que viene. Pero no es tan prolífico. Sería más limitado. Va a llevar mucho tiempo desentrañar eso, porque hay cosas que se cree que se comprenden, pero en realidad nadie está seguro si lo que quiso decir es lo que está en los códices. Por suerte documentó mucho, por suerte hay mucho pintado y por suerte hay mucho más por descubrir.
Y por último, un alma inquieta, un alma maravillosa, ávida por aprender, por entender, por descubrir, descansa junto a las figuras a las que le dio vida. Descansa en una capilla, en un castillo en Europa, y ese es el lugar que románticamente sería más apropiado, me imagino yo, para una personalidad como la de Leonardo. ¿Y por qué no elegir la lápida? Porque una lápida es fría. No es la lápida lo que le hubiese gustado transmitirnos a todos nosotros hoy a 500 años de su partida. Es la iglesia, es la capilla, es la obra del hombre, no la piedra sin vida. Muchas gracias.